Hola chicos, ¿cómo les va? Chicos, vamos a desarrollar este tema, la relación entre militares y cafetaleros. Vamos a ver cómo la relación entre los militares y la oligarquía cafetalera para la época de entre 1850 a 1870 influye en una inestabilidad política en el país y cómo y qué provocó esa inestabilidad política, qué era lo que se buscaba para la época, o qué es lo que se quería por los altos mandos del país, llámese milicia o personas influyentes, lo cual era la oligarquía cafetalera, que eran los que manejaban la economía aquí en nuestro país. Primeramente, les voy a mostrar un videito. Este, pero primero que todo les quiero hacer una pregunta. Chicos, ¿quién me puede decir quién es este caballero? ¿Alguno que me diga o qué participación ha tenido en nuestro país este caballero? Bueno, chicos, para recapitular un poquito, don Juan Rafael Mora Porras, ¿verdad? Eh, Llegó al poder debido a un golpe de estado en 1838. También estuvo en la campaña nacional, ¿verdad? Al frente de la campaña nacional y con la lucha contra los filibusteros, ¿verdad? ¿Alguno que se acuerde? Una batalla de la campaña nacional que me pueda mencionar, por favor. Bien, bueno, para darles una pista, se desarrolló entre 1856 y 1857. Bueno, la batalla de Santa Rosa, la batalla de Rivas, la quema del Mesón, que son las cosas más, por decirlo así, una de las cosas más importantes de la campaña nacional, los triunfos que obtuvo nuestro país en las batallas en contra de los filibusteros, ¿verdad? Entonces, acordémonos, de hace poquito vimos ese tema, venimos recién tomado este tema, entonces, pero siempre es bueno refrescar la memoria. Bueno, veamos el videito y para que ustedes más o menos conozcan un poquito más a profundidad y repasemos también a modo de repaso el papel que desempeñó Juan Rafael Mora Porras para esta época de 1850 a 1870, qué estaba pasando en nuestra sociedad para ese entonces. Chicos, muy importante, también vayan tomando notas de todo lo que del videíto. También vayan tomando notas de lo que voy hablando conforme vamos presentando para que ustedes me den sus criterios, sus apreciaciones de los temas, ¿verdad? Que vamos a desarrollar. Entonces vayan tomando sus apuntes, características o cosas que ustedes vean, relevantes que vamos a desarrollar en la clase. Entonces, los voy dejando con el video. Presten bastante atención al video para que lo puedan. En 5 minutos o menos. Hoy, Juan Rafael Mora Porras. Primera parte. Una de
de las figuras más controversiales de la historia y la vida política costarricense. El amado talismán de legitimidad invocado por movimientos y políticos de todas las ideologías. La sola mención de su nombre evoca en las amplias mayorías de costarricenses los recuerdos de la gloriosa campaña nacional de 1856 y 1857, aunque en realidad hay que decir que esas amplias mayorías tampoco tienen muy claras las verdaderas implicaciones y el impacto ni del gobierno de Mora ni de esta campaña tanto para Costa Rica como para la región. Juan Rafael Mora Porras nació en San José el 8 de febrero de 1814. De ideología liberal, fue alcalde de San José en 1837. Sus principales actividades fueron el comercio, el cultivo del café, la caña de azúcar y los bienes raíces. En 1847 fue electo vicepresidente de la República, cargo al que renunciaría un año después, debido a sus marcadas diferencias con respecto al proyecto republicano de Castro Madriz. Sin embargo, volvería a ser electo para este cargo un año después. El golpe de estado del general José Manuel Quirós a Castro Madriz despejó el camino hacia la presidencia de la República para Juan Rafael Mora Porras, cargo que recibió de su hermano el 26 de noviembre de 1849. De este proceso ya hablamos más en detalle. Les dejo el video respectivo en el enlace de aquí arriba. Entre el golpe militar y los procedimientos legales, Juan Rafael Mora Porras llegó a la presidencia de la República. No se separaría de la silla presidencial durante los siguientes 10 años, una década marcada por las constantes intrigas y conspiraciones, pero a la vez será una década en la que el presidente Mora irá desarrollando un nuevo tipo de proyecto republicano, que ya no sería una mera fachada para oficializar el poder de la alianza entre los militares y la oligarquía, sino el origen de un nuevo aparato estatal y la muy particular institucionalidad costarricense. Sus buenas relaciones diplomáticas y comerciales en el extranjero fueron el impulso para un nuevo auge económico, así como el reconocimiento de la independencia costarricense por parte de España y la creación de la diócesis de Costa Rica el 1 de marzo de 1850 por parte del Papa Pío IX, cuyo primer obispo, Anselmo Llorente y La Fuente, fue consagrado en Guatemala un año después. El presidente Mora estaba muy consciente de lo peligroso que resultaba retar el poder de la vieja alianza entre la oligarquía y los militares. Después de todo, él mismo había llegado al poder a raíz de un golpe de estado. Por esta razón tomó precauciones y en abril de 1850 descentralizó el ejército mediante la creación de un nuevo cuartel, con el fin de evitar la concentración de todo el poder de las Fuerzas Armadas en las manos del comandante del cuartel de San José, General José Manuel Quirós y Blanco, derrocando gobiernos desde 1838. Al general Quirós no le hizo mucha gracia que le despojaran del poder que tradicionalmente habían tenido los viejos militares. Se levantó en armas el 3 de junio de 1850 contra el gobierno del presidente Mora. Sin embargo, la rebelión fue aplastada y Quirós enviado al exilio. Con este triunfo, el presidente Mora consiguió consolidar su autoridad sobre los cuarteles y el estamento militar, colocando además a la cabeza del ejército a hombres de su confianza, como el célebre general José María Cañas, por su amplísima y vasta experiencia técnico-militar, por su lealtad por el proyecto republicano de Mora, y porque era su cuñado. El nombramiento de Cañas hizo saltar las alarmas de la oposición, ya que estaba muy influenciado política y militarmente por el difunto general Francisco Morazán. Y esto es clave, ya que la influencia del pensamiento liberal centroamericano de Morazán era una de las fuentes de inspiración del proyecto republicano del presidente Mora, proyecto cuyas medidas progresistas le harán sumamente aclamado entre las clases populares, pero como ya vimos, también le acarreará el odio de un importante sector de la oligarquía, tanto en el ala liberal como en los sectores conservadores, que recientemente habían adversado al propio Francisco Morazán, a quien habían fusilado apenas el 15 de septiembre de 1842 en la ciudad de San José. Pero bueno, esto es tema para otro video. Siguiendo con la descentralización del ejército, hay que decir que fue el general José Joaquín Mora Porras, hermano del presidente, quien inició una profunda modernización del ejército y la institucionalidad militar, proceso que años más tarde marcaría una importante superioridad del aparato militar costarricense en el triunfo sobre los filibusteros. Además de la sublevación del general Quirós, el presidente Mora tuvo que lidiar con una oposición encabezada por Castro Madriz y un congreso conformado por miembros de la oligarquía que se volcaron decididamente a sabotear su gobierno, a tal punto que Mora incluso llegó a presentar su renuncia al poder, renuncia que el Congreso no quiso aceptar. No lo dejaban gobernar, pero tampoco lo dejaban renunciar. En medio de la encrucijada, Mora finalmente optó por disolver el Congreso y llamó elecciones parlamentarias, elecciones de las cuales resultó electo un parlamento mucho más afín al gobierno. Mora estaba decidido a consolidar su proyecto de república y sabía que sus adversarios políticos seguirían siendo una gran piedra en el zapato, por lo cual recurrió a acciones como el confinamiento forzado y el exilio de algunos de sus opositores, pero esto lo veremos en el siguiente video. Fin.
Bueno, chicos, como lo vimos en el video ahorita, vimos cómo se fueron detonantes que detonantes que provocaron molestias en grupos totalmente distintos, con el cual es los militares y la oligarquía cafetalera. Y lo que provocó una inestabilidad para esas 2 décadas en nuestro país. Entonces, tenemos que recalcar un punto que, digamos, el auge cafetalero, después de la campaña nacional y el auge militar, después también de 1838, el auge militar, y después de la campaña nacional, tanto como la milicia como la oligarquía, había mucha influencia y de todo, y ellos querían obtener más poder, ¿verdad? Y tal vez no más poder, tal vez querían satisfacer sus propios intereses. Entonces, esto fue el detonante de, de disputas entre la oligarquía cafetalera y la milicia en contra de Juan Rafael Mora Porras. Y lo que provoca también una gran inestabilidad para nuestro país, para en ese entonces. Entonces, vemos que la oligarquía cafetalera hace un papel muy destacado para esta época porque influye demasiado en la toma de decisiones, porque ellos buscaban sus propios intereses, ¿verdad? Bueno, como lo vieron en el videito, ¿verdad? Don Juan Rafael Mora, no solo era el presidente, él también era cafetalero y era uno de los más poderosos, chicos. No es que era cualquier hijo de vecino, no, no, no. Pero a pesar de que era uno de los cafetaleros más influyentes, también tenía sus rivalidades y sus conflictos con otros cafetaleros, que eso fue lo que provocó el descontento de los cafetaleros y provocó que a él lo terminaran le provocaron un golpe de estado, ¿verdad? Uno de los cafetaleros con el cual él tenía conflicto era Vicente Aguilar y los hermanos Montalegre, con quien los hermanos Montalegre, con quien además estaban aparentados. Entonces, ellos eran, por decirlo así, eran rivales en los negocios, en la política, pero igual eran familia, ¿verdad? Pero eso no pesó mucho, ¿verdad? Para sus rivalidades y sus intereses propios, podríamos decir, chicos, porque aquí, como eran familias influyentes, adineradas y de todo, ellos buscaban cómo mejorar sus estatus, su vida, su economía, cómo tener el control, las facilidades y todo esto, ¿verdad? Pero veamos que no solo los conflictos con los cafetaleros perjudicó a don Juan Rafael Mora Porras, también perjudicó lo que fue la campaña nacional. ¿Por qué la campaña nacional influyó? Si ustedes me pueden decir, no, pero ¿cómo puede influir? Si nosotros ganamos, si ganamos las batallas. Alguien que me pueda decir por qué influyó esto. Por lo menos dos aspectos que influyen. Bueno, chicos, vean. Ustedes saben que toda guerra cuesta plata. ¿Por qué cuesta plata? Porque hay que comprar armas, hay que comprar alimentos para los soldados,
hay que reclutar soldados, van a haber pérdidas humanas. Tal vez van a llegar muchos que tal vez no se murieron, pero tal vez llegaron con un brazo cortado y se tenga que dar una pensión. Entonces va a haber un trabajador menos, va a haber un soldado menos. Entonces son cosas que repercuten y generan un descontento popular, ¿verdad? Entre las personas. Entonces, esto fueron uno de los detonantes que provocaron críticas en contra del gobierno del presidente Mora. También otra de las cosas que provocó un repudio popular, por decirlo así, fue que él quiso privatizar tierras comunales. Y también esto provocó que el odio entre los cafetaleros se le hiciera más grande, ¿verdad? Porque, digamos, ellos tenían sus rivalidades económicas, pero ya al querer despropiarlos tal vez de tierras o de cosas así, empezaron a generar un descontento. También intentó fundar un banco y también tuvo problemas con la iglesia. Entonces, digamos, recapitulemos, chicos, vean. Tenía problemas con la milicia. Como lo vieron en el video, él quiso dividir la milicia en dos cuarteles para descentralizar el poder, ¿verdad? Tuvo problemas con la oligarquía cafetalera. Porque igual, obviamente, problemas económicos con la oligarquía cafetalera. También porque tal vez bueno, tal vez no, los ideales que él tenía o lo que él quería no estaban a beneficio de los cafetaleros. Entonces, esto provocó un descontento entre la oligarquía cafetalera y el presidente, ¿verdad? Y también vemos el descontento popular tras la participación de la campaña nacional, que provocó todo esto que estamos diciendo, que provocó un descontento en todas las familias, sean ricos, pobres y lo que sea. Obviamente que nadie quería perder a sus familiares o que llegaran en condiciones a como llegaron muchos, que llegaron como se los comenté ahorita, que llegaron mutilados y de todo. Entonces, todo esto provocó un gran descontento. Entre el presidente, el cual fue derrocado en 1859. Todos estos factores como provocaron que un golpe militar y su rival de negocios provocó el golpe militar en el gobierno de Mora en la época de 1856. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Militares al servicio de los cafetaleros. Bueno, ustedes me pueden decir por qué los militares están al servicio de los cafetaleros. Sí, ¿saben? La oligarquía cafetalera eran los que tenían el dinero. Entonces, la milicia prestaba sus servicios para sus servicios para recibir beneficios, llámese dinero, tierras, empleados o como quieran llamarlo ustedes. La milicia estaba al servicio, había una gran parte de la milicia que estaba al grupo que estaba al servicio de los cafetaleros. ¿Qué es lo que contrajo esto? ¿Qué contrajo esto, chicos? Esto se los mencioné, disculpen, se los mencioné ahora.
que entre la época de 1850 y 1870, ¿qué hubo? Hubieron varios golpes de Estado. Hubieron muchísimos golpes de Estado. Entonces, para la década de 1860, en esa época, vemos que entre 1850, por decirlo así, a 1859, el poder lo tuvo Mora. Tuvo su golpe de Estado, y para la época de 1860 hasta 1870, que estamos contemplando, ¿verdad? El tiempo, el poder los tiene la familia Montalegre, ¿verdad? Con el apoyo militar. El golpe de Estado que derrocó a Juan Rafael, el cual lo ejecutaron en la época de 1856, como se les comenté, fue ejecutado por el coronel Lorenzo Salazar, comandante del cuartel de artillería, y por el mayor Máximo Blanco, comandante del cuartel principal. Dos cuarteles, ¿verdad? Acuérdense que el presidente Mora había separado los cuarteles. Entonces, cada mandatario de cada cuartel, por decirlo así, fue el que propició estos golpes de Estado. Ellos propiciaron varios golpes de Estado, ahorita se los menciones. Entonces, los jefes militares de la capital y personas muy apoderadas, Blanco y Salazar, habían ascendido a la jerarquía gracias ellos crecieron gracias al desempeño que obtuvieron gracias a la campaña nacional en contra de los filibusteros. Para la época de 1868, Blanco y Salazar tenía un gran respaldo de los cafetaleros. Por decirlo así, ellos tenían el respaldo de por lo menos 10 grandes cafetaleros. Entonces provocaron un nuevo golpe de Estado en contra del presidente José María Castro, que don José María Castro estuvo entre 1866 y 1868. Y como resultado de este golpe de Estado, regresa al poder don Jesús Jiménez, quien había sido presidente para la época de 1863 a 1866. Entonces después fue José María Castro y vuelve Jesús Jiménez, ¿verdad? Vemos que la época, digamos, entre 1850 y 1870 estuvo marcado por razones económicas de carácter familiar entre familias cafetaleras. Y esto, vean chicos, un golpe de Estado, tal vez si lo relacionamos con el tiempo de ahora, que tal vez muchas personas no están contentos con el gobierno actual, pero un golpe de Estado no quiere decir que se vayan a componer las cosas. Un golpe de Estado más bien puede agravar más las cosas, y muchas veces los golpes de Estado se hacen bajo los intereses de unos pocos y no de los intereses colectivos. Entonces son puntos que tenemos que analizar nosotros, que el país enfrentó en esa época una inestabilidad inmensa, donde, como se lo recalco, solo era un grupo los beneficiados, y no se buscaba el bien colectivo. Entonces, ya para la época
de 1870, vino al mando, porque vino al ascenso Tomás Guardia, y va a entrar el Estado costarricense en una nueva etapa. Esta etapa la vamos a ver a partir de la siguiente clase. Esta etapa se llama las reformas liberales. Entonces ahorita nos vamos a centralizar entre 1850 y 1870. Ya para 1870 vamos a ver lo que son las reformas liberales. Bueno, recapitulemos otra vez para que estemos bien enfocados. Entre 1850 y 1870, ¿qué eventos hubieron? Bueno, la campaña nacional. Estuvo Mora al poder entre 1849 y 1856. Eventos importantes que hubieron en esa década. Bueno, la campaña nacional de 1850 a 1857, donde Costa Rica hay un auge económico en cuanto el café y la milicia llega a un buen estatus. Tenemos nuestras desventajas, como se los comenté ahora, que las guerras no son fáciles, ¿verdad? No, es muy bonito ganar, pero también tiene sus repercusiones. Lo hablamos, enfermedades como la del cólera, que fue una peste que llegó a nuestro país, que debido a la guerra provocó una epidemia de cólera. Entonces son repercusiones que afectaron a nuestra sociedad, ¿verdad? Vemos que después para 1860, 1870, vemos otros dos nuevos gobernantes, los cuales fueron la influencia de la familia Montelegre. Vemos que está muy metida ahí entre las tomas de decisiones y el poder que tenían con la milicia. Se sentían respaldados, tanto la milicia con la oligarquía cafetalera y la oligarquía cafetalera con la milicia, ¿verdad? Eh, Vemos que don Jesús Jiménez regresa al poder. Este, También estuvo un corto periodo, podríamos decir que fueron 2 años que estuvo José María Castro Madrid. Entonces, esos más o menos fueron los eventos que se efectuaron durante esas 2 décadas. Ahora bien, chicos, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué vamos a trabajar? Con esta recapitulación que hicimos en cuanto a estas 2 décadas, vamos a formar grupitos. Vamos a formar 4 grupos. ¿Qué quiero que hagan ustedes en esos 4 grupos? Vean, necesito que formen 4 grupos. Todas las ideas principales o comentarios propios que ustedes tengan, los unan, hagan una lista de aspectos importantes o relevantes o que ustedes vean de gran interés. Si gusta, se pueden apoyar de internet o por medio de las notas que tomaron durante la clase, y vamos a exponer todos, cada integrante de cada grupo va a exponer sus ideas. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué detonantes huyeron durante estas 2 décadas? ¿Por qué se provocó esa inestabilidad política? ¿Y qué, qué generó y qué se buscaba? Porque se buscaron muchas cosas: estatus, economía, habieron varios detonantes, descontento popular, de diferentes sectores. Entonces vamos formando los grupitos y
para que cada uno, un integrante de cada grupo, me haga sus apreciaciones y nos comente a la clase los diferentes aspectos que ustedes consideran relevantes. Muchísimas gracias, chicos. Les agradezco la atención y, y y el apoyo que hubo durante la clase. Bueno, empezamos a trabajar. Muchas gracias, chicos.